Así que este fue el inicio de un estudio muy interesante para mí, porque quería saber a partir de esos cuatro factores qué sucedía en el cerebro de esas personas que determinaban lo que sucedía en su cuerpo físico. ¿Sería posible que hubiera cambiado su mentalidad y que el cambio de esa mentalidad tuviera un efecto fisiológico en el cuerpo físico? Algunas de estas personas no eran vegetarianas, no usaban cristales, no ayunaban, no acudían a terapias alternativas. Lo único que hicieron fue cambiar su mentalidad, y al cambiar su mentalidad se produjeron resultados tangibles en sus vidas. Entonces, inicia el proceso de entender cómo el cerebro crea nuevos circuitos y nuevas conexiones. Ahora quiero hablar un poco acerca de cómo ha progresado la ciencia de los últimos 200 años y lo relacionaré con nuestra comprensión de cerebro. En el siglo XVII vivió un hombre llamado Descartes. Era un científico francés. Un día estaba sentado junto a una fuente y trataba de entender la naturaleza de la realidad. Sentado junto a esa fuente, dijo: Vaya, me cuesta integrar estas dos ideas. Hay un mundo objetivo, un mundo al que él llamó la esfera de la ciencia, donde las cosas se comportan como una máquina. Dijo: La Tierra y todas sus leyes y toda la realidad física se comportan de manera muy física, y esas características físicas son muy predecibles y muy repetibles. Y dijo: Voy a llamar a esto la esfera de la ciencia, y cualquier cosa que tenga que ver con lo objetivo o lo muy grande lo puede estudiar la ciencia. Y luego dijo: Cualquier cosa que tenga que ver con la mente o con nuestro mundo subjetivo o la realidad subjetiva, se lo voy a dejar a la religión, porque la realidad lo maneja mejor. Y lo que Descartes estaba diciendo realmente era que tenía que tener la libertad de poder estudiar la ciencia sin tener que lidiar con esos otros asuntos. Así que la Iglesia empezó a centrarse en todos los principios del mundo subjetivo y la mente. La Iglesia pasó a ser siempre la mente, nunca la materia. La ciencia, la materia, nunca la mente. Las cosas funcionaban realmente bien, porque hasta ese momento la Iglesia, al inmiscuirse en la ciencia, había causado algunos problemas, y la ciencia, al inmiscuirse en la mente, también. Porque si nos fijamos en Bruno o Galileo, vemos que al hacer sus singulares observaciones desafiaron a la Iglesia y, por supuesto, encontraron unos baches en el camino. Esto le vino muy bien a Descartes, porque solo tuvo que lidiar con asuntos predecibles, pues era científico por naturaleza. No quería lidiar con la influencia de la Iglesia. Porque si vemos la historia, si estudiamos a Galileo Galilei o a Giordano Bruno en años anteriores, cuando dijeron que la Tierra ya no era el centro del universo, fueron perseguidos por la Iglesia, porque iba en contra de las doctrinas mismas que regía la Iglesia. Hasta que Descartes ahora tenía la libertad para estudiar la naturaleza de la realidad y las cosas funcionaban muy bien. Y a través de la observación empezaron a desarrollarse las leyes científicas. En el siglo XVIII apareció Isaac Newton y Newton básicamente dijo que hay ciertas leyes definitivas a las cuales podemos atribuir realmente un valor científico. Él sabía que la fuerza, la masa y la aceleración están relacionadas. Newton dijo: Si conozco el punto de partida de algo y conozco su velocidad y su aceleración, puedo determinar hasta dónde va a llegar. Gracias a Newton podemos enviar un cohete a la Luna. Si sabemos la distancia de la Tierra a la Luna, la rotación de la Tierra y la velocidad de ese cohete. Gracias a las leyes y a la física newtonianas, podemos hacer algunas cosas muy específicas, basándonos en las leyes de lo muy grande y de lo muy de objetivo. En el siglo XIX aparece Albert Einstein, que luego presenta su teoría de la relatividad y su teoría de la luz. Einstein dijo básicamente: nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Cualquier cosa como un objeto o materia que viaje más rápido que la velocidad de la luz, finalmente se convertirá en energía. Debido a sus leyes y a su comprensión de la relatividad, hizo que surgieran comprensiones aún mayores acerca de la realidad objeto. Cuando Einstein publicó sus artículos, lo más asombroso fue que su información no tenía realmente notas de pie.
lo cual dejó atónitos a la mayoría de los científicos de su época. Fue un visionario y entendía cómo funcionaban las cosas porque usaba su mente. Las teorías de Einstein llevaron a la ciencia a un mayor grado de aceleración. Después de eso, Einstein empezó a trabajar con el principio del efecto fotoeléctrico. Lo que hizo fue aplicar corriente eléctrica muy fuerte a placas de acero. Quería ver la energía que emitía en cuanto a electrones, protones y neutrones. Cuando estudió lo que hacían los electrones, vio que en vez de liberar energía en forma muy normal y continua, los electrones liberaban energía y el nivel descendía como si bajara por una escalera, en vez de moverse de manera suave y continua. Einstein se detuvo porque en el mundo de lo grande, cuando la energía se libera, todo se mueve con mucha continuidad. Por ejemplo, si dejamos caer una manzana de un árbol, se mueve de manera continua y predecible. Ellos esperaban que sucediera exactamente lo mismo en el efecto fotoeléctrico, pero no fue así. De modo que Einstein empezó a ver que en el comportamiento de lo diminuto es muy distinto a lo de lo muy grande. Entonces hubo una serie de experimentos que se centraron en los electrones y en la posible ubicación de los mismos. Cuando empezaron a observar los electrones, su naturaleza y su comportamiento, se dieron cuenta de que siempre se observaban o buscaban un electrón. El electrón no aparecía. Así que el electrón, de ser una onda de probabilidad, colapsaba súbitamente en una partícula muy definida. Ahora toda esta idea del dualismo cartesiano, lo que dijo Descartes en el siglo XVII, se hizo borroso de nuevo, porque ahora la persona subjetiva y la mente subjetiva empezaba a tener un efecto directo en lo muy objetivo. Ahora la separación entre la mente y la realidad, y la mente y el objetivo empezó a integrarse otra vez, independientemente de quién observara, ya sea que tuviera título académico o no, su observación tenía un efecto en el campo cuántico. La física cuántica nació como resultado de esto. Eso quiere decir que todos nosotros, cada persona, al margen de su credo, de su cultura, de su sexo, de su edad o de su raza, cada persona cuando se le pide que observe algo tiene un efecto en lo muy diminuto. Todos participamos en la naturaleza de la realidad. Ahora bien, la ciencia puede decir que la física cuántica y el observador que observa la realidad y que tiene un efecto en la realidad solo funcionan para lo muy diminuto. En otras palabras, solo lo muy pequeño responde a nuestra observación. Tal vez la realidad funcione de manera que si nuestra observación acepta el comportamiento de las partículas subatómicas, quizás podamos encaminar la naturaleza de la realidad basándonos en nuestra propia observación. La mayoría de los físicos cuánticos dirían no, nuestra observación solo funciona para lo muy pequeño, no para lo muy grande. Mi respuesta es que quizás somos malos observadores, quizás la observación es un arte como cualquier otra cosa. Podemos desarrollar esta idea llamada observación. Hay una parte del cerebro que usamos para prestar atención. Hay una parte del cerebro que usamos para observar. Se llama el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el área suprema del ser humano. Es el último escalón del desarrollo humano. Lo que nos separó de las demás especies del planeta no es el hecho de que nos paremos en los dos pies, o que tengamos pulgares oponibles, o que nuestros ojos miren de frente, ni que tengamos el cerebro más grande, ya que los elefantes tienen un cerebro más grande que el nuestro. Tampoco es que tengamos poco vello. Lo que nos separa de las demás especies es el tamaño del lóbulo frontal, comparado con el tamaño del resto del cerebro. En los seres humanos, el lóbulo frontal abarca casi un 40% del cerebro. En nuestros ancestros más cercanos, los grandes simios y chimpancés, el lóbulo frontal abarca entre un 17 y un 15%. En los perros un 7%, y para los que degustan los gatos, el suyo es un 3,5%. Entonces, lo que nos separa y nos hace grandiosos es nuestro lóbulo frontal comparado con el resto del cerebro.
El lóbulo frontal es el ejecutivo, decide la acción, determina el comportamiento. Es la parte del cerebro que usamos cuando planeamos, especulamos o cuando inventamos o contemplamos posibilidades. Si tuviéramos que describir el lóbulo frontal con una sola palabra, diríamos intención o propósito. Cuando la intención de la gente coincide con su comportamiento, o cuando su comportamiento coincide con su intención, o cuando sus pensamientos se alinean con la acción, es cuando el lóbulo frontal está en su mejor momento. Una publicación de noviembre de 2004 se anunció que en un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin decidió ver si la observación o prestar atención era una habilidad como cualquier otra cosa. Diseñaron un experimento en el que reunieron a un grupo de monjes budistas, monjes que habían estado meditando y concentrándose en conceptos como la compasión, el amor y la divinidad. Durante largos periodos de tiempo, la mayoría de estos monjes había pasado entre 10.000 y 50.000 horas de meditación. Así que esta gente sabía prestar atención. Formaron otro grupo de control con personas que nunca se habían centrado en algo con su mente desde su interior. Les dijeron a los monjes, ¿entrenarían a esta gente durante una semana para ver si aprenden a desarrollar el arte de la meditación? Entonces conectaron unos 256 electrodos en todo el cerebro de los monjes para medir qué tipo de actividad se registraba cuando estos monjes prestaban atención. Luego harían lo mismo con el grupo de control. Cuando estos 8 monjes se conectaron a este escáner, cuando se concentraron en un concepto como la compasión, cuando se concentraron en una idea dentro de sí mismos, su lóbulo frontal se encendió como nada que hubiesen visto los científicos anteriormente. La actividad del lóbulo frontal era enorme al compararlo con el grupo de control. La gente que recién aprendía a concentrar su mente y a prestar atención. Su capacidad de mantener fijo ese pensamiento había tenido muy poco efecto en el lóbulo frontal. Los científicos sabían que un área específica en el lado izquierdo del lóbulo frontal es donde experimentamos alegría y felicidad. En un monje en particular, el escáner mostraba que la actividad cerebral del lóbulo frontal era tan grande que los científicos dijeron, debe ser el hombre más feliz del planeta, debido a esa gran actividad. Cuando los científicos empezaron a especular y ver los efectos de ese experimento, se dieron cuenta de que a lo mejor la observación y la atención es una habilidad. Tal vez, al igual que el tenis o el golf, podemos desarrollar la habilidad de prestar atención y si desarrollamos esta habilidad tendríamos cada vez más capacidad y como efecto y resultado nuestro cerebro realmente cambiaría. De modo que la observación es una habilidad como cualquier otra. Si podemos desarrollarla, quizás no solo las pequeñas partículas subatómicas respondan a nuestro mundo, sino incluso las partículas subatómicas más grandes o los objetos más grandes. Tal vez respondan de acuerdo a nuestra capacidad de observar. En los años 30, en los Estados Unidos, se realizó un experimento con un grupo de chimpancés agresivos que presentaban rasgos personales antisociales. Los científicos dijeron, bueno, veamos si al hacer un experimento, una operación en el lóbulo frontal, cambia el comportamiento de estos chimpancés. Tomaron un instrumento parecido a un pico para el hielo, lo insertaron en el lóbulo frontal de los chimpancés y empezaron a revolver. Lo llamaron el experimento pico de hielo. Después del experimento, los monos se volvieron muy dóciles, muy controlables y dejaron de ser agresivos hacia los demás chimpancés.